Ahora hablaremos un poco de lo que es el discurso persuasivo. Habíamos visto lo que era el discurso informativo, en el cual pues uno trata de mostrar un proceso o trata de mostrar quizás una información sobre algo o busca mostrar la trascendencia de alguna razón o de alguna propuesta o de algo que esté sucediendo. Sin embargo, el discurso persuasivo ya trata de persuadir las actitudes, trata de mostrar desde la parte de logos, etos y patos, toda la información. Logos, lo que sería desde la parte lógica, patos desde la parte del raciocinio y etos desde la parte emocional o emotiva. La persuasión, pues digamos que cada uno pues tiene una cierta persuasión en lo que es la comunicación. Entonces, es la palabra que utilizamos para etiquetar el proceso de influenciar las actitudes, creencias, valores o comportamientos de las personas. Esa es más que todo la persuasión, cómo persuadimos a los demás en cierto momento. El discurso persuasivo, pues se da, digamos que en distintos momentos, incluso al momento de estar en un auditorio. Puede ser que incluso nosotros tengamos un discurso muy persuasivo en ciertos casos o en ciertos momentos, porque la comunicación tiene mucho de persuasión. Entonces, por ejemplo, digamos que en un discurso político, pues va a haber mucha parte de persuasión. O incluso al momento de comunicar algo ante otras personas o en una audiencia, uno está teniendo ese discurso persuasivo. El mensaje persuasivo, pues lo que pretende es guiar a la audiencia, guiarla hacia algo que tiene que realizar o eh, a que cambie algún tipo de actitud. Bueno, entonces, ¿de dónde provienen lo que serían más que todo los discursos? Bueno, provienen más que todo desde la vida misma del ser humano, desde que comienza a hablar y a tener pues ese poderío del lenguaje, ya sea con pinturas rupestres, ya sea con lo que son los papiros en Egipto, ya sea con lo que fue, por ejemplo, la escritura en piedra, ya sea con lo que fue de alguna u otra forma la, la imprenta de Gutenberg, o por ejemplo, podríamos observarlo ya con los periódicos, las revistas, la radio, la televisión, entre muchos otros medios que han ido apareciendo durante las distintas épocas. Entonces, pues podemos ver cómo de alguna u otra forma, pues los discursos, tanto informativos como persuasivos, han ido teniendo una gran lógica, ya sea desde la parte referencial, ya sea desde la parte emotiva, persuasiva, entre otras que son funciones del lenguaje, pero también se dan desde la antigua Grecia, con personas muy características como Sócrates, que fueron personajes muy llamativos. Sócrates, por ejemplo, que era el que trataba de realizar ciertos discursos al frente de las distintas personas en el ágora. Igual Aristóteles, Platón, podemos ver cómo incluso desde aquí es desde donde se comienza a fomentar lo que sería más este tipo de discurso. Un discurso más abierto, un discurso más potente ante las demás personas. Y se observa también cómo los distintos tipos de discursos pues tienen que ser menos monótonos y tienen que tener una gran entonación, deben de tener una gran ondulación para que sean bien escuchados. Si no, la persona pues va a tender a cansarse, va a tender a no escuchar el mensaje, entre otros. Ahora vamos a hablar sobre el argumento. El argumento, pues lo podemos tener, por ejemplo, desde una cita, desde una referencia, desde algo que han dicho otros autores, desde nuestras propias palabras también. Entonces, significa articular una postura con el apoyo de logos, etos y patos. Logos, lo que es la parte, digamos que lógica, lo que puede suceder, la parte racional. La parte de etos, pues tiene que ver más con la parte emocional y patos de alguna u otra forma con la parte también racional.
Entonces, logos es la estrategia persuasiva que construye argumentos lógicos para apoyar la postura. Ethos resalta la aptitud y credibilidad y buen carácter como forma de convencer a otros de apoyar la postura. Y patos es la estrategia persuasiva de apelar a las emociones para convencer a otros de ayudar a la postura. Entonces, de alguna u otra forma, al momento de tener un discurso persuasivo, pues digamos que la idea es llegar a los demás, a las demás personas, a la audiencia a la que queremos llegar, generando algún tipo de emoción, ya sea de alegría, tristeza, irritabilidad, entre otros. Dependiendo también de lo que nosotros queramos dar a conocer. Porque incluso puede ser nuestra postura ante algo. Eso es lo que se refiere a una persuasión. Es nuestra postura y cómo la defendemos ante los demás. Formas en que procesamos el mensaje. Bueno, primero por la ruta central, escuchamos el mensaje, reflexionamos sobre él, vemos las distintas aristas, eh, cómo de alguna u otra forma el mensaje nos ayuda o no nos ayuda tanto. Reflexionamos e incluso reflexionamos el mensaje para tomar una decisión. Entonces, primero visualizamos el mensaje que nos están dando y luego decidimos cómo actuar. Luego tenemos una ruta periférica, que son las claves simples, evaluación rápida de la aptitud del orador, credibilidad y carácter. El carácter visualicémoslo como sus características propias, que puede tener su valía, sus valores, principios, entre otros, pero también está su temperamento, de alguna u otra forma, que el temperamento llega a ser parte, por decirlo así, de el entorno de ese mensaje también. Y también es importante ver qué nos dice nuestro instinto, qué nos dicen nuestras emociones, eh, qué es lo que de alguna u otra forma visualizamos por medio del mensaje que estamos dando o del mensaje que estamos recibiendo, porque también uno recibe el mensaje. También tenemos que ver la propuesta, que indica con claridad la posición del orador sobre el tema. Quiere decir que ustedes, por ejemplo, o nosotros, cuando damos algún tipo de opinión, cuando damos algún tipo de información sobre un tema, también estamos persuadiendo sobre el tema, estamos mostrando nuestra influencia, estamos mostrando nuestra actitud sobre el tema, estamos diciendo, ¿estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo? Que son, digamos que algunos planteamientos, o puede ser que nos quedemos de manera neutra ante el tema. Algunos tipos de propuestas que podemos tener. Propuestas de hecho que pueden ser o no son o pueden no ser ciertas, pero son argumentables. Quiere decir que dan pie de alguna u otra forma al argumento que queramos realizar. También hay propuestas de valor que muestran una postura sobre algo, de cómo nos sentimos ante un momento, cómo nos sentimos ante una problemática o cómo nos sentimos ante un mensaje, entre otros. Y la propuesta política, que es la declaración diseñada para convencer a su audiencia de que una regla, plan o acción debe ser tomada. Y también es importante visualizar cómo es el comportamiento de la audiencia al momento de enviar el tema o al momento de visualizar lo que nosotros queremos dar a conocer. También es importante adaptar las propuestas al público objetivo, revisar la postura de la audiencia. ¿Cuál es la postura que tiene la audiencia ante distintos temas? ¿Cómo va a reaccionar ante este tipo de opinión o ante este tipo de circunstancias? ¿Cómo son sus actitudes? ¿Cómo son sus posturas? ¿Cómo se desenvuelve la audiencia? Eh, ¿Cómo de alguna u otra forma va a interactuar esa audiencia con nosotros? Entre otros puntos. También las actitudes pues pueden ser opuestas al mensaje. Puede ser que haya una actitud que no sea de acuerdo al mensaje que estábamos enviando y que sea totalmente en contraposición. Puede ser que sea altamente neutral.
que realmente pues no estemos mostrando ningún tipo de actitud. O puede ser a favor también. Puede ser que incluso eh, de las personas estén de acuerdo con el mensaje que uno esté dando. También tenemos apelaciones retóricas a logos. Digamos que las apelaciones es más que toda la parte lógica, la parte de estrategia persuasiva. Primero, ¿qué se pretende con la información? Por ejemplo, podría ser que uno esté pretendiendo garantizar sus derechos, por decirlo de alguna manera. Pero también pues uno tiene que pensar hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. También está la parte del apoyo, que es la evidencia ofrecida para aceptar lo pretendido. Y la garantía, que es la conexión entre la pretensión y el apoyo. También vemos lo que son los razonamientos. Tenemos lo que son razonamientos inductivos, que es llegar a una conclusión general basada en varias piezas de evidencia específica, por decirlo así. Digamos que uno podría mostrar que el tema está bien realizado o que está bien estructurado o que tiene razón de ser por X o Y razón. Entonces uno trata de mostrar todas las piezas o todas las evidencias que hay sobre el tema. O puede ser un razonamiento deductivo, que es llegar a la conclusión de que si se concuerda en que cierta información es lógica, va a ser lógica para el objetivo en específico. En otras palabras, por ejemplo, uno podría deducir, digamos que en ciertos temas, que algo se puede dar por cómo se han dado las definiciones o cómo se han dado distintos elementos que pueden estar asociados con el tema. Estilo la contaminación, lo que es la contaminación o el calentamiento global. Entonces esto, pues por ejemplo, puede generar de alguna u otra forma esa persuasión. Digamos que lo que es esta información persuasiva puede generar pues esos puntos y puede mostrar esa parte de deducción. Algunos tipos de argumentos lógicos. Bueno, se puede argumentar desde el signo. Se ajusta con evidencias de que los hechos han ocurrido. Por ejemplo, eventos, características, situaciones. Es mostrar el argumento, mostrar en qué nos estamos basando. También puede ser argumentar desde el ejemplo, argumentar desde algo que hemos observado o quizás algo que hemos visualizado en cierto momento o un evento histórico u otros. También podría ser argumentar desde una analogía, que uno trata de generar, por así decirlo, la información desde, eh, desde una comparación, desde algún punto de vista que genera, pues, controversia, por decirlo así. O se puede argumentar desde una causa. Por ejemplo, uno podría decir que en estos momentos lo que es la parte del suelo, pues hay que cuidarla, porque si no, digamos que no vamos a tener cómo subsistir en algunos años. Entonces que también el suelo es importante a la par de los microorganismos que observamos en él, por decir algo. ¿Qué hay que evitar en una presentación? Una generalización apresurada, no apresurarse a decir las cosas, no apresurarse, por ejemplo, digamos que de alguna u otra forma a acusar a alguien, tampoco buscar una causa falsa, sino que hay que dar realmente un argumento que sea sensato. Tampoco buscar un hombre paja, que es hacer más refutable a la postura de otro. Yo diría que en este punto también es importante no responsabilizar a la persona, sino más bien al hecho, tratar de puntualizar el hecho. ¿Qué es lo que uno ve que sea negativo dentro del hecho? Y tenemos el ad hominem, que es elogiar a otros sin tener la razón de ser. Que eso pues digamos que es, por ejemplo, de que en ciertos momentos pues puede ser que uno no, no digamos que elogie a alguien,
pero que simplemente pues esa persona no tenía el por qué ser elogiada, por decirlo de alguna forma. ¿Qué busca la audiencia? Bueno, ser entendida, ser comprendida como audiencia realmente, que se entiendan sus propuestas, que se entiendan sus puntos de vista, que se pueda comprender lo que están buscando, que se simpatice con ellos, que seamos humildes con ellos, que seamos sensibles a las necesidades, buscan empatizar con cada una de las personas y también es importante que el orador sea sensible al momento de ver las señales negativas sutiles, porque en muchos momentos puede ser que la audiencia pues no se comunique o genere una reacción negativa porque no le agrada la situación o no le agrada la forma en la cual uno está hablando o no le agrada quizás eh, la, mm, la parte emotiva u otro tipo de esquemas. Entonces esto puede afectar a la audiencia. Como orador, explique su pericia o conocimientos para generar una credibilidad derivada. Use evidencias de fuentes respetables también. Use la presentación no verbal para realizar su credibilidad y use la expresión verbal para realzar su credibilidad también. En otras palabras, utilice bien su comunicación verbal y no verbal, lo que es la parte kinésica, lo que es la parte paralingüística, lo que es la parte, digamos que de su vestimenta, su apariencia, su limpieza, tener una ropa sobria, estar elegante, que la información no se distorsione, entre otros puntos. También se pueden evocar emociones negativas, por ejemplo, en un mensaje, ya sea miedo, culpa, vergüenza, enojo o tristeza, dependiendo del tipo de mensaje. Por ejemplo, digamos que uno podría decir, si uno no realiza estas actividades para generar un mejor ambiente, un mejor clima eh, en el mundo, en el planeta, pues no vamos a poder mejorar como humanidad. Y más bien nos vamos a estar degradando más. Entonces, eso puede generar culpa, puede generar miedo, puede generar enojo, entre otros puntos. Entonces, depende de cómo uno esté manejando el tema. Así se pueden evocar las emociones. O se pueden evocar emociones positivas, de felicidad o gozo, de orgullo, de alivio, de esperanza o de compasión. Por ejemplo, cuando uno observa que sus estudiantes están realizando bien las cosas, que están ejecutando bien las tareas, que están dando lo mejor de sí y que realmente pues quieren lograr sus sueños. Entonces digamos que uno de alguna u otra forma evoca esas emociones positivas porque quiere que se realicen, que se sigan realizando esas tareas de la misma manera. Entonces de alguna u otra forma, ese es el discurso que uno da cuando todo va saliendo de manera positiva.